Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ha reiterado que en varias de las iniciativas que participa Ecuador se ha destacado el potencial que tiene el país para ser parte de las naciones que reproduzcan y distribuyan la vacuna contra el COVID-19 una vez que salga al mercado. Destacó que el país hace 50 años cuenta con cadenas de frío y que posee cerca de 2.000 unidades operativas a escala nacional, lo que permitiría un buen manejo de la inyección. Hay expertos en la temática que dudan de la capacidad logística de nuestro país para mantener, manejar y aplicar las vacunas anti-COVID que llegarán, según la autoridad, en enero de 2021. 8 de la mañana con 44 minutos. Avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias, primera emisión a través de Pichincha Universal, y saludamos con el doctor Alberto Narváez. Él es epidemiólogo y docente universitario, ex presidente de la Federación Médica. Doctor Narváez, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. Hay una serie de dudas respecto a cómo va a funcionar la aplicación de la vacuna en nuestro país, y el grupo de los médicos, entiendo yo, va a ser uno de los primeros en recibir la dosis de las vacunas contra el COVID-19. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la analiza usted respecto a los anuncios que han hecho las autoridades en materia sanitaria sobre la aplicación de la vacuna para el COVID-19 en nuestro país? Doctor Narváez, bienvenido. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Bueno, el país, de lo que se sabe, va a comprar 3 tipos de vacunas. La primera es Pfizer. Esa vacuna tiene un problema logístico de necesitar congelamiento para su administración a menos 70 grados centígrados, por lo que con esa comenzaremos seguramente a aplicar a nivel urbano, porque a nivel rural va a ser un poco más difícil, o a nivel periférico, por lo que hay las otras vacunas que hay un compromiso, creo que comprar 2 millones de la vacuna de AstraZeneca de Oxford, que todavía no resuelven un problema de la eficacia. Declararon primero de eficacia de 70%, después 90%, hay que dilucidar eso. Y la tercera, vacunas, que no será tal vez de un solo laboratorio, es una iniciativa de la OMS que se llama COVAX, para asegurar que a los países que no son productores de vacuna, que dispongan de vacuna. Y ahí van a llegar vacunas de diferente tipo, entre ellas probablemente la de Cuba, la de Rusia, la de China, y esas vacunas, la mayoría, excepto la de Pfizer y Moderna, no necesitan redes de frío muy bajas, y el país sí es en verdad más de 2.000 unidades de salud tienen red de frío para mantener a temperaturas de 2 a 8 grados centígrados, que requieren las otras vacunas, ¿no? Las que son hechas con adenovirus y no con RNA mensajero. Entonces eso, el país creo que va a salir adelante. Tendrían solo que implementar el tema de la red de frío para las vacunas Pfizer, que van a ser 2 millones, la mayoría van a ser las otras vacunas que son más fáciles de aplicar, ¿no? Entonces, creo que el país sí podría salir adelante. El problema es la disponibilidad de vacuna. Creo que en este año ojalá logremos conseguir la mitad de vacunas para inmunizar a un 50-60% de la población, y con eso creo que podríamos disminuir la transmisión y regresar a la normalidad del trabajo, pero sí tomando medidas de seguridad todavía, ¿no? Estos anuncios, doctor, muy buenos días. Estos anuncios que se han hecho han generado un tipo de comentarios de personajes a nivel global, ¿no? Uno de ellos, le escuchaba yo el otro día, es Bill Gates. Y él ha dicho que las expectativas que está generando el tema de la vacuna lo que va a provocar en los ciudadanos de la forma más inmediata, y me imagino yo Ecuador se ubica en ese espacio, es que como se ha anunciado que llegará para febrero, marzo del próximo año, nos empecemos a relajar creyendo de que la vacuna va a ser la gran solución para este problema.
Y lo que pasa es que después de la vacuna vamos a tener que seguir tomando medidas de precaución. Entonces, ¿cómo debemos asumir también los ciudadanos estos anuncios que se hacen de que ya llega, de que va a haber rueda de prensa? Hoy a las 12 se hace el anuncio de una famosa alianza público-privada, de que va a venir la vacuna y de tales, cuando eso podría generar una reacción, insisto, negativa, de relajamiento en la población. De mi trabajo en los barrios sí está ocasionando eso, ya la gente dice ya llega la vacuna y está echándose al abandono, no cumple las medidas de bioseguridad, sobre todo en términos de reuniones familiares, fiestas de amigos, encuentros, y eso está ya haciendo incrementar el número de casos, y a este rato ya hay lista de espera de camas UCI, aunque en camas generales COVID sí hay un respiro por ahora, pero el mes de diciembre va a seguir incrementándose, porque desgraciadamente la Navidad no es el día 24, sino es todo el periodo. Ya estamos en periodo navideño, hay novenas, reuniones, viajes de gente a visitar a su familia. Eso va a hacer que la epidemia se disperse, porque hasta ahora está concentrada en 20 cantones y en Quito en más o menos 20 parroquias. Con esta movilidad, sobre todo de viajes fuera de la provincia, tomando en cuenta que en viajes de 3 horas, en carros con ventilación, aire acondicionado, de recirculación, la transmisión se mantiene, vamos a tener picos y una dispersión a nivel, sobre todo de las ciudades donde no ha habido gran transmisión, de pequeños cantones, parroquias, y eso es lo grave, ¿no? Desgraciadamente, este mensaje que no se acompaña de incrementar las medidas de control las medidas de prevención en los meses, en este mes crítico, va a hacer que tengamos un pico y probablemente haya muchos muertos en exceso, igual como hubieron en junio, julio y agosto, aunque hay un hecho que está favoreciendo mucho. Hay muchas personas, yo creo que más del 80% que en lugares públicos usan mascarilla, y eso no solo disminuye la transmisión, sino que si usted se infecta, va a ser un caso leve, moderado o asintomático, porque absorbió menos carga viral. Entonces hay algunos factores favorables, pero otros también desfavorables, y hay que incrementar las medidas de prevención, pero también la búsqueda activa de casos, de contactos. El gobierno tiene que comprar pruebas rápidas de antígenos, que son ahora las que se están utilizando en el mundo, y regular su uso, y eso es importante hacerlo. O sea, un año más vamos a tener que hacer de la vacuna una herramienta más para el control de la epidemia. Los que creen que con la vacuna se va a solucionar rápidamente están equivocados, porque es posible que recién para junio lleguemos a administrar a 3 millones de vacunas de las 8 millones previstas, ¿no? Doctor Narváez, hay muchas dudas respecto a la planificación, la ejecución, el seguimiento de los procesos de vacunación, es decir, y además a quiénes se va a vacunar. Ayer una de las autoridades de salud decía que, por ejemplo, personas que ya se han contagiado con el virus no recibirán la dosis de esta vacuna, que la vacunación va a ser voluntaria. En ese sentido, ¿cómo esclarecer estas dudas? El personal sanitario nuestro está debidamente capacitado al ser esto un tema nuevo por el virus, está capacitado, ha recibido ya los protocolos del caso para empezar con esta vacunación. Bueno, en términos generales, la estrategia de vacunación tiene que estar en función de los objetivos. El primer objetivo es evitar la muerte, y eso implica vacunar a adultos mayores, a personas mayores de 50 años con enfermedades concomitantes, con factores de riesgo, y a toda persona con factores de riesgo. Eso es el primer objetivo. El segundo es proteger a los trabajadores esenciales, entre ellos a los trabajadores de la salud, pero también la de otros servicios de electricidad, agua, basura, y también a los choferes, a los que transportan alimentos. Entonces, lo que tiene que decidir el ministerio es cuál es la secuencia de prioridades para vacunar, pero está claro que el primer objetivo es reducir el riesgo de muerte, el segundo es reducir la transmisión en los trabajadores esenciales, comenzando por los trabajadores de la salud, que ya muchos se infectaron. Con respecto a no se va a vacunar a los que ya se infectaron, el ministerio debe tener una lista de no más de 400,000 a 500,000 personas que se fueron atendidas como probables o casos confirmados por PCR en los servicios de salud. Solo
unos 200,000 casos son confirmados por PCR. Por lo tanto, el número de personas que tienen en el registro del ministerio que ya se enfermaron es pequeño, y si alguna persona que ya se enfermó y quiere vacunarse, va a poder vacunarse porque no hay forma de identificarle. El acceso a pruebas fue muy bajo, hubo una negligencia y responsabilidad del gobierno a ofrecer muy pocas pruebas. Se anunció que iban a tener una capacidad de procesamiento de millones, y el ministerio es el que menos pruebas hace, más han hecho los privados y los municipios, ¿no? Entonces, eso hay que tener claro, que eso no va a tener gran impacto el que se vacune a los que ya se enfermaron. A menos que yo diga, yo me enfermé, no me quiero vacunar, porque hay mucha propaganda de los antivacunas, de los riesgos que tiene esta vacuna, esto, el otro, y eso va a hacer que mucha gente no quiera vacunarse, ¿no? Pero tampoco va a haber suficiente vacuna para vacunar, sino solo máximo a la mitad de la población, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que corresponde, doctor? Porque yo le decía hace un momento que a pesar de que llegue la vacuna, de que se aplique la vacuna, hay que seguir manteniendo las normas de bioseguridad. La gente nos dice, ¿por qué? Y digo, una de las explicaciones precisamente es la que usted acaba de dar. Es decir, no va a haber cama para tanta gente, ¿no? Pero también hay otro factor. El doctor Fauci, que es un epidemiólogo norteamericano muy connotado, plantea que hay dos preguntas que no se sabe. Se sabe que va a proteger de enfermedad grave y de muertes la vacuna, pero no se sabe si va a evitar las enfermedades leves y las infecciones asintomáticas, y por lo tanto la transmisión. Eso no se sabe todavía, se irá conociendo paulatinamente. Por lo tanto, hay que considerar que la vacuna hasta ahora es un medio más. Tenemos que seguir por algún tiempo hasta que controlemos la gran transmisión, usando mascarilla, distancia, ventilación, lavado de manos como estrategias básicas, y el gobierno tiene la responsabilidad de implementar la oferta masiva de pruebas en todos los lugares de alto riesgo, como lo están haciendo en los puestos de triaje del municipio, ¿no? Que están ofertando pruebas, pero también la búsqueda activa de contactos asintomáticos, grandes transmisores. Se demostró ahora que hay personas jóvenes que no enferman, que se infectan, pero son grandes transmisores, y eso permite localizarles una estrategia que no ha implementado el gobierno y que ya se probó en muchos países, que se llama rastreo de contactos, que es otra de las irresponsabilidades y negligencias del gobierno, ¿no? De no implementar esta estrategia, que requiere el uso de pruebas rápidas de antígenos, que son las nuevas pruebas rápidas que nos permitiría controlar. Si el gobierno invierte no solo en vacunas, sino en rastreo de contactos, oferta de pruebas masivas, podríamos controlar hasta junio, julio la transmisión, y pasar a una situación como la que vive este rato Guayaquil, de muy baja transmisión, ¿no? Porque hay que diferenciar Guayaquil y las provincias aledañas a Guayas del resto de provincias de la sierra, ¿no? Sobre todo sierra y Amazonía, particularmente de la sierra. El riesgo de transmisión en la sierra es mayor, porque no creo que tengamos más de 25% de personas que ya se enfermaron. En cambio, en Guayas debe haber más de 50%. Entonces ahí, de alguna manera, hay una suerte de inmunidad de rebaño, y por eso es una definición también política importante el que se comience a vacunar por los lugares donde hay alta transmisión al momento de la vacunación, y eso van a ser sobre todo las grandes ciudades de la sierra, ¿no? Y para eso los 2 millones de vacunas de Pfizer creo que serán suficientes para aplicar en esta primera fase a personas con riesgo de muerte y enfermedad grave y trabajadores esenciales. Doctor Narváez, pero el hecho de que no se conozca los efectos o no se tenga plena certeza de cuáles van a ser los efectos adversos o secundarios que puedan generar esta vacuna, puede atentar contra la decisión de una persona de vacunarse o no, por un lado, y por otro, se va a hacer un seguimiento, digo yo, de las personas vacunadas para saber qué tiempo dura la inmunidad que le puede generar esta vacuna, y saber con certeza cuánto tiempo está protegida o no. Bueno, en el mundo se están haciendo esos estudios. Aquí en el Ecuador tiene que el ministerio, a la vez que implementa la vacunación, establecer lo que se llama un sistema de farmacovigilancia que evalúa la eficacia o efectividad de la vacuna y los efectos adversos inmediatos y a mediano y largo plazo. Esa es parte de las actividades que tiene que hacer el ministerio, y ahí solo como sugerencia sería interesante también, para quitar de en medio todas las versiones de que la vacuna va a provocar
una mortandad, que sirve para matar a la gente, que cambia el genoma humano, hacer estudios de genéticos, que aquí hay muy buenos genetistas en las universidades que pueden hacer también esos estudios como parte de los estudios de farmacovigilancia. Pero el sistema de farmacovigilancia del ministerio siempre ha sido muy débil, sigue siendo débil para problemas básicos como por ejemplo resistencia a los antibióticos. Rara vez publican algo en relación a eso. Aquí es importante y es un requisito que el ministerio implemente el sistema de farmacovigilancia de la aplicación de la vacuna, y ahí se irá viendo si se puede seguir usando o no un tipo de vacuna, porque no van a tener los mismos efectos adversos, porque son dos plataformas diferentes que se usan. La una es un pedazo de virus que le llaman ARN mensajero, y las otras son adenovirus, que son virus de la gripe común, al que le ponen un pedacito del coronavirus que no es que no tiene capacidad de causar el coronavirus. Entonces, tienen diferentes efectos. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer utiliza algún insumo que ha producido ya en los vacunados de Inglaterra graves problemas de anafilaxia o alergias graves, pero en personas que ya tenían antecedentes de alergias. A las personas que tienen antecedentes de alergia grave, hay que pedirles que no se vacunen con la vacuna de Pfizer y esperen las otras vacunas si quieren vacunarse, ¿no? Ahora, doctor, hay algo que a mí me llama la atención, y es que hoy se ha anunciado una rueda de prensa para hablar sobre este plan de vacunación en alianza público y privada. ¿Cómo tiene que llevarse adelante el proceso de administración de estas vacunas en la población? Porque evidentemente no es que va a haber vacunas para todo el mundo, por un lado. Por otro, porque a mí me parece que esto es como cuando vemos esas películas de Hollywood, de que ya llega el Armagedón, el fin del mundo y tales, y construyen estas grandes naves, ¿no? Y ahí se llega con un ticket. Los que pagaron $1.000 millones entraron a la nave para salvarse. Entonces, ¿cómo se va a hacer para garantizar el acceso a esta vacuna cuando no va a llegar suficiente cantidad para atender a toda la población? Bueno, en un país donde el sistema de salud de primer nivel ha sido enormemente debilitado, con despido de profesionales de la salud, antes, inclusive durante la pandemia, lo cual es un crimen de lesa humanidad, despedir trabajadores de la salud durante una pandemia. Tenemos un sistema de salud muy débil. Y en Guayaquil, por ejemplo, solo el 40% de unidades de salud son públicas, el resto son privadas con o sin fines de lucro. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, en esta circunstancia de tanta debilidad del sistema público de salud, hay que recurrir a los privados, que pueden además hacer vacuna, pero tiene que regular. Si el Estado dice la primera prioridad son los trabajadores de la salud, los trabajadores esenciales y también los adultos mayores de ancianatos, los presos, por ejemplo, la empresa privada debe cumplir esas directrices para evitar esto de que se proteja el que tiene plata y el que no tiene plata que espere. Entonces, la alianza pública-privada implica también el compromiso de los privados de cumplir con estas directrices y cumplirlos adecuadamente, y eso implica que el Estado implemente un sistema de control de que se apliquen las directrices adecuadamente a nivel privado, porque ya sabemos que la corrupción campea en el país desde hace algún rato, ¿no? Entonces, las coimas pueden ser muy fuertes. No es problema ponerle a una persona que ha sido vacunada a una edad diferente a la que tiene para justificar que tiene más de 65 años, etcétera. Puede haber muchas trampas, pero de todas maneras, nos guste o no, tenemos que incluir a los privados para que puedan vacunar, porque el sistema de salud del Ecuador fue debilitado enormemente. Nunca llegamos a tener una cobertura universal, llegamos creo que a un 70-80% hace 4 años, y ahora creo que debemos estar en menos de 60% de acceso o pobre acceso, pobre acceso a servicios de salud debe ser de un 40%. Entonces, la población rural dispersa es la que más inequidades puede sufrir, y por eso planteamos que uno de los grupos que sería una tercera prioridad es las poblaciones con vulnerabilidades socioeconómicas o étnicas también,
o por dispersión. Entonces, eso tiene que ir decidiendo el municipio, el ministerio y también los municipios. Nosotros estamos redactando en la mesa de salud del Cantón Quito unas recomendaciones para cómo debería hacerse la vacunación de acuerdo a los objetivos y la secuencia que debe ser de prioridades, ¿no? Muy amable, doctor. Muy gentil. Muchísimas gracias al doctor Alberto Narváez, epidemiólogo y docente universitario, expresidente de la Federación Médica, muy claro en sus criterios. Ustedes lo han escuchado. Gracias, doctor Narváez. Muy amable. Muchas gracias también.